bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio de las epístolas paulinas con el primero de las epístolas, en Romanos. Es el más largo de los escritos, el más grande de los escritos de Pablo, en más que un sentido, porque la epístola a los romanos enfoca en el mensaje del Evangelio. ¿Qué son las buenas noticias en Cristo Jesús? Y es tan importante para nosotros. Todos tenemos algún familiar, algún amigo que de veras quiere entender el Evangelio, pero tiene el concepto de que es una religión, es una manera de creer solamente, y no entiende que no es ciertas prácticas religiosas, sino que es establecer ya una relación correcta entre Dios y la persona. Entonces, el libro de Romanos es precisamente el libro que Dios nos ha dado para poder expresar la yema del Evangelio a nuestros amigos y familiares. Expresa de manera grande todo el plan de Dios, para que entendamos que no es otra religión como los judíos tenían su religión tradicional también, sino de que es establecer ya la correcta relación con Dios. Entonces, Romanos es el más largo de los escritos de Pablo. Tiene como su tema el Evangelio, en el sentido de que es la justificación, es decir, la correcta situación de la justicia personal ante Dios. Usa términos legales aquí para hablar de la justificación, pero es sobre todo estar bien con Dios, estar en paz con Dios, tener paz con Dios. Y también que se establece no por obedecer una ley, una lista de reglamentos, sino es por fe, por creer, por confiar en Cristo Jesús, en lo que Él hizo para traernos, para darnos, regalarnos esa justicia. Y no se para ahí con tener solamente la justicia en nuestras vidas, sino la santificación también. La vida llevada que se va conformando más y más y más a la vida en Dios, la vida vivida correctamente. No es por, otra vez, cumplir con ciertos requisitos con la ley, sino es por fe, por tener confianza que Dios va obrando en uno. Es tan importante, y veremos en este libro, expresa como por Cristo tenemos esta justificación, y por el Espíritu Santo tenemos esta santificación. Por fe en Jesucristo continuamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Entonces, el libro de Romanos fue escrito por Pablo desde Corinto. En el 1:1 de Romanos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Desde el primer versículo está hablando de las buenas noticias de Dios. Él no dice yo el gran apóstol, primero él dice siervo de Jesucristo, primero. Y él escribe en el versículo 7, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor, y del Señor Jesucristo. Él les escribe, y como podemos leer también más adelante en el capítulo 1, Él les escribe desde Corinto, Romanos capítulo 16 y versículo 23. Dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Varios hermanos que estaban ahí en Corinto. Entonces, él escribe desde Corinto, y la razón de que escribe es que él no fundó la iglesia en Roma. Esto es importante entender. No sabemos por qué
o de dónde nació la iglesia en Roma, o las iglesias casi, porque era una ciudad grande y había muchas casas donde se reunían los hermanos. Y parece que ya al tiempo de que Pablo está escribiendo a los romanos, ya había una mezcla de judíos y gentiles que se habían convertido al evangelio. Y él quiere hacerles una visita, y como veremos otra vez en el capítulo 1, en los versículos 9 al 12, vemos que él dice: Dios es mi testigo, que yo siempre estoy orando por ustedes y pidiendo a Dios, dice en el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque Él desea verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Ellos habían escuchado del gran apóstol Pablo, de sus predicaciones. Quizás las iglesias ahí nacieron de los que estaban en el día de Pentecostés y se convirtieron ahí con Pedro y los demás apóstoles, y después regresaron a Roma y se reunieron y empezaron a hablar a otros del evangelio. De ahí crecieron las iglesias. Puede ser bien que Pedro haya ido ya a Roma a establecer también la iglesia en Roma. No sabemos exactamente, pero parece que Pablo de todos modos quiere ir a Roma, ciudad importante en el Imperio Romano, y también porque hay muchos creyentes ahí, para confirmar su fe, para hacer conexión de ellos con todas las demás iglesias del mundo conocido en ese tiempo. Y dice, pues ya con la humildad, no de que ellos están esperando más que Él venga a bendecirlos, sino en el versículo 12 dice: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y él va a explicar unas cosas en esta carta muy básicas sobre el evangelio, pero él no lo está diciendo para decir ustedes todavía no saben nada, sino de que él también pueda recibir mutuamente. Tomemos esto en cuenta cuando estemos ministrando. Muchas veces, hasta cuando vamos a predicar en una iglesia, hasta en un ranchito, podemos recibir tanta bendición de estar con esos hermanos, que dar tanto en ofrecer algo del evangelio, podemos recibir algo, un ánimo en el Señor. Pero dice en el capítulo 15, el propósito de su visita es porque él tiene planeado un viaje no solamente a Roma, sino más allá de Roma. Quiere ir a España y quiere que las iglesias que él vaya a fundar allá en España tengan también buena relación con la iglesia en Roma, las iglesias del imperio, porque él quiere que estén fundados en el mismo evangelio, las mismas buenas nuevas, que no sea otra religión más, y que todos estén bien fundados así. Dice en el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ver a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Quiere pasar un tiempo ahí con ellos, para que él quizás pueda estar usándolo como punto de partida para ir a más regiones, a más misiones en España. Ya predicó mucho en Grecia, cerca de Asia Menor, ahí alrededor de Éfeso, y quiere ir más allá. Y los versículos 28 y 29 dice: así que cuando haya concluido su visita a Jerusalén y les haya entregado la ofrenda, este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España.
y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y otra vez, más antes, en el capítulo 15, en el versículo 14, nos da otra vez un poco de su actitud aquí. Está preparando su propósito en escribir esta carta tan básica sobre el Evangelio. No es porque no saben, sino en el versículo 14 del capítulo 15 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ustedes ya tienen lo suficiente. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Él no quiere una confusión, que este es un ramo del judaísmo. Él quiere establecer, este es el plan original, el plan A de Dios, que los gentiles, que los judíos, que tengan fe en Dios para la justificación, todos van a formar el pueblo de Dios. Volviendo entonces al capítulo 1, vamos a empezar a ver el bosquejo de Romanos. Da el saludo normal en una carta en el primer siglo, era del autor, Pablo, en este caso, y luego los destinatarios a fulano y mengano, y un saludo, gracia y paz a vosotros. Eso era normal, pero él hace un énfasis muy distinto aquí. Dice Pablo, siervo, primero siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, no gran apóstol, sino llamado. Dios le llamó, apartado para el Evangelio de Dios. Y empieza a hablar un poco más en primeros versículos cuál es ese Evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces el Evangelio que él va a hablar tiene su base en las Escrituras. Y tomemos en cuenta, esas Escrituras refiere al Antiguo Testamento. Sí. Menciona entonces luego acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces noten otra vez, el Evangelio es acerca de Jesucristo. Y Pablo empieza a usar este nombre en sus escritos desde muy temprano, Jesucristo, porque demuestra Jesús, ser humano, no un espíritu que bajó sobre un hombre, sino Jesús, un ser humano, y Cristo, el elegido por Dios, el ungido por Dios. Y dice, del linaje de David, según la carne. La persona, Jesucristo, tiene la naturaleza humana, y dice, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, que es el Espíritu Santo. Es otra manera de decir el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, su divinidad como Hijo de Dios se demuestra en la resurrección. Es muy importante que veamos en la resurrección
se demuestra el poder. Cristo eterno desde mucho antes, ahora es demostrado a los hombres. No que no era el Hijo de Dios antes, sino ahora es demostrado que este Jesús, según la carne, hijo de David, ahora es el Cristo, el Hijo de Dios, según el Espíritu, el poder. Y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Dice, su llamado no es por sí mismo o por otros hombres, sino su llamado a predicar este evangelio es por el mismo Jesucristo, que le apareció en el camino a Damasco. Entonces, para obediencia a la fe en todas las naciones, los gentiles, por amor de su nombre. Es decir, la obediencia de la fe. Literalmente dice, la obediencia de la fe. No está hablando de la obediencia como cumplir con requisitos para entrar a la fe, que es la creencia o la religión. Está diciendo que la obediencia no de la ley, sino la obediencia a la fe, la confianza, que vienen juntos. No puede Pablo separar la correcta obediencia a la justicia con la fe en Cristo Jesús. Y si seguimos adelante y vemos el versículo 17, dice el 16, no se avergüenza de estas buenas nuevas, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Su énfasis es que es en todo, pero reconoce al judío primeramente y también al griego. No es aparte de los judíos que los judíos van a seguir salvándose, obteniendo esta salvación por medio de la ley, y los gentiles son los que por la fe. Él va a demostrar en este libro que siempre ha sido el plan de Dios con los judíos y con los israelitas y después los judíos y con todas las naciones, de que la salvación, la justificación delante de Dios es por medio de la fe de Jesucristo. Porque dice en el Evangelio la justicia de Dios. ¿Se acuerdan? Acaba de decir el poder de Dios para salvación. Y luego lo hace equivaler a el Evangelio, la justicia de Dios. La justicia que viene de Dios, que Dios imparte, se revela por fe, por la confianza que tenemos en Él, y para fe, para continuar confiando solamente en Él, en su bondad, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Otra vez está basándolo en las Escrituras. Entonces vemos unas frases muy importantes ya en esta parte. Presenta justicia y luego fe, y va a establecer que siempre ha sido por la fe. Entonces en la siguiente sección habla de la necesidad de la justicia de Dios. Dice, ¿por qué? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces es importante que veamos que lo que ellos tienen suficiente, toda la humanidad tiene lo suficiente para saber que Dios demanda lo que es justo, que nosotros debemos de tratar bien uno al otro. Lo de Dios, que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas
por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. La evidencia está ahí. Si no lo quieren ver, si no lo quieren admitir, eso es de ellos. Pero la evidencia está ahí, que Dios existe y requiere y tienen que hacer cuentas con Él. Y este versículo es muy útil para explicar a la gente que dice, bueno, ¿cómo que Dios, si Dios quiere que yo sepa de Él, ¿por qué no manda un ángel? ¿O por qué no nos da alguna revelación? ¿Por qué no le escribe en el cielo con nubes, yo te amo o algo así? Porque Dios ya ha dado testimonio, ya ha dado evidencia de Él. Ellos escogieron no reconocerle, no glorificarle como Dios. Y entonces, mientras Él empieza a hablar de las gentes del mundo que no conocen a Dios, los judíos están escuchando esto de Pablo y están diciendo, sí, eso sí está mal, eso sí está mal. Esos están muy malos, son injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esos sí están malos. Y luego Pablo dice, tú que señalas a otros con un dedo, hay 3 que apuntan para atrás. En el capítulo 2 empieza a decir, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Empieza a establecer aquí que ni los gentiles ni los judíos pueden servir a Dios, sirven a Dios de manera perfecta. Empieza a establecer que todos han pecado. Y si vamos al capítulo 2, versículo 28, está hablando ya a los judíos. Tú que dices, esos sí están mal, no tienen ni ley. Pues tú que tienes ley, ¿qué te sirve si no lo obedeces? Y establece también en el 2.28 que un judío no es el que nace judío o el que le bautizan o le circuncidan ya con la ceremonia a los 8 días de judío, sino es el que lo es en el interior. Mira lo que dice el 2.28 y me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. El corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Y nos dice cómo es la diferencia de un verdadero creyente y una persona que sí soy cristiano, al cabo no soy musulmán o budista o un burro, soy un cristiano. Cualquier puede decir lo que quiera y hasta engañar a todos los demás de su familia, de que si es sinceramente un seguidor de Cristo Jesús. Pero Dios lo está viendo en el interior. Y ahí nadie es justo delante de Dios. En el capítulo 3, entonces, 3:21, establece de que aparte de la ley. Ahora, si con la ley nadie se pudo justificar, todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. En el 3:21 dice, aparte de la ley,
se ha manifestado, ¿se acuerdan? Se manifestaba o se revelaba la ira de Dios contra la injusticia. Ahora está dando el otro lado. Se ha manifestado la justicia de Dios, otra vez testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, está estableciendo que hay una justificación, hay un cumplir con la ley en espíritu al poner la fe en Dios, en Jesucristo. En el capítulo 4 de Romanos habla del ejemplo de Abraham, y luego en el capítulo 5 empieza a decir cuál es la situación. Entonces diciendo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y compara a Cristo con Adán. Adán, el primer hombre que falló, y Cristo ya se enfoca en Cristo como el nuevo hombre perfecto que hizo toda justicia de parte de todos nosotros los injustos. Y Adán cayó en pecado y todos los demás le siguieron. Toda la humanidad a él le siguió igual. Pero una persona vivió en justicia, también ofrece justicia a todos los que ponen su fe en Él. Es decir, que nosotros naturalmente ya hemos puesto nuestra fe en Adán, en la humanidad, para poder cumplir con la ley, pero fracasa. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el segundo Adán, en Cristo, que Él vivió, no solamente murió por nuestros pecados, sino vivió por nuestra justicia y resucitó de los muertos y vive para darnos el poder y la capacidad de vivir nuevamente. Uno dice, bueno, entonces si es así de gratis, si es así de fácil, entonces pues si yo voy pecando y demuestra la gracia de Dios porque me ama de todos modos y me perdona, entonces pues vamos a vivir, vamos a hacer lo que nos dé las ganas y después al cabo Dios nos va a perdonar. Pero empieza ya en el capítulo 6 a decir, no es así, no es así. Dice, ¿qué diremos? ¿Vamos a seguir en el pecado para que la gracia de Dios se demuestre mucho? En ninguna manera. Dice, cuando nosotros, en el capítulo 6 está diciendo básicamente, cuando nosotros confiamos en Cristo Jesús, que Él murió, fue enterrado y resucitó y salió de la tumba. Estamos identificándonos con Él en el bautismo también, en que somos bautizados bajo el agua y resucitamos a nueva vida. Dice, ¿cómo que vamos a seguir viviendo en el pecado? El viejo hombre murió. Ya no somos esclavos del pecado. Cuando tratábamos de justificarnos por la ley, no podíamos. Eso es lo que está diciendo en el capítulo 7. Que la ley no más era para mostrarme cuántas veces he pecado. La naturaleza no había dentro de mí para superar eso. Y tampoco ya después no podemos decir, pues voy a seguir según la vieja naturaleza. Dice, consideraos pues, en el versículo 11 del capítulo 6, así como uno que muere al pecado muere, y uno que resucita, el que dedica su vida a Cristo y se bautiza y muestra, yo soy seguidor de Cristo en el bautismo, ya vive para Dios. En el 11 dice, consideraos muertos al pecado
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces viene el pecado y dice, yo no tengo que obedecer, yo no tengo que hacer caso a las tentaciones. Es como hacer cosquillas a un cadáver. No va a reír, no va a moverse, no va a decir, ay, deje ya. Y nosotros, muertos al pecado, ahí viene el diablo a hacernos cosquillas, a ver, le voy a tentar. Y decimos, no, ya no tengo que servirte. Eso es lo que establece en el capítulo 6 y 7, que nosotros en nuestras propias fuerzas no pudimos servir a Dios. Pero ya con Cristo Jesús, ya tenemos, y lo que establece en el capítulo 8, ya tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que nos da el poder de decidir, no, yo voy a hacer lo correcto. En el capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, conforme a la antigua manera de vivir, sino conformes al Espíritu. Tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, viviendo en nosotros, que nos da poder. El versículo 9, nosotros, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, por medio de su Espíritu, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es lo que nos da poder día con día de vivir. La fe en Cristo continúa efectuando en nuestras vidas la realidad de la libertad del pecado. Entonces, lo explica ahí en el capítulo 8, y hay unos versículos grandes que somos más que vencedores. Todo puede estar en contra de nosotros en este mundo. ¿Cómo vamos a aguantar? Pues gracias a Dios, Él nunca va a dejar a los que Él ha llamado a Él, a los que Él ha dado su Espíritu. Y ese mismo Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice en el versículo 26, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es que si el Espíritu Santo está en nosotros y nos dice, ustedes son hijos de Dios, podemos clamar a Dios, Abba, Padre, tú eres nuestro Padre ya. Y podemos vivir en poder. Y si ese Espíritu sabe todo, hermanos, nos encontramos en situaciones, ni sabemos qué decir. Nomás está tan terrible la situación que sin palabras estamos, oh Dios, oh. Esos gemidos sollozos, diciendo, ay Dios, ¿qué voy a hacer? Y el Espíritu en ese momento está intercediendo por nosotros. El Espíritu, cuando nosotros llevamos todos esos pesares ante Dios, el Espíritu ora por nosotros, usando nuestros gemidos, usando nuestras palabras, sí, pero hasta cuando no tenemos palabra, intercede por nosotros y nos da poder. Y sí podemos superar todo. Dios nunca nos va a dejar. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si es así, que la justificación es por la fe y no por la ley, entonces, ¿qué de las promesas de Israel? ¿Por qué Dios les dio la ley? Y empieza en el capítulo 9, 10 y 11 a explicar que Dios siempre
ha salvado a Israel, a los judíos, a Isaac en vez de Ismael. No es el que nazca de Abraham, sino es que el que nazca de la promesa. Y luego hasta Esaú y Jacob, concebidos en el mismo momento, gemelos, pero Dios eligió a uno, Dios prometió a uno y no al otro. Y está demostrando que no es del que nazca como hijo de Abraham, como judío o israelita, sino es de él que nace de la promesa. Y está estableciendo de que dentro de Israel hay los creyentes verdaderos, los que por fe han sido salvos. Y nos regresa al Antiguo Testamento, lo demuestra en capítulos 9, 10 y 11. Y es interesante que en el capítulo 10, que donde Pablo está hablando de Israel, de la salvación de Israel, son los versículos más buenos para evangelizar a los gentiles también. Porque es el mismo plan que siempre ha sido. Cuando dice en el versículo 10, no es el que obedezca a la ley, sino con el corazón, versículo 10, con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel, versículo 13, que invocare el nombre del Señor será salvo. Y está hablando acerca de dentro de Israel. Los que invoquen al Señor serán salvos. Su deseo, sinceramente, de Pablo es de que todos acepten, todos los israelitas acepten a Jesús y que crean. Pero los que Dios va a salvar van a ser un remanente de Israel que sí pone su fe en Dios. Y los gentiles también va a agregar ahí. Es lo que está expresando en estos capítulos. Porque Dios no se raja de sus promesas. Dios cumple. Y luego la práctica de la vida cristiana viene en los capítulos 12 al 15. Empieza a hablar de nuestra actitud entre nosotros, la aplicación. Es importante en el versículo 1 del capítulo 12 notar que dice: os ruego por las misericordias de Dios. La misericordia, la gracia que ha demostrado en todos los capítulos anteriores. Que por la misericordia de Dios, no por justificarte obedeciendo a una ley, sino por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios no quiere animales muertos, quiere hermanos, hermanas vivas para Dios, santos, apartados para Dios, agradables a Dios, viviendo de manera según la voluntad de Dios, que es vuestro culto racional. Es natural ya a un cristiano vivir una vida que adora a Dios. No es un rito, una ceremonia. No se conformen a este siglo, a este mundo. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Entiendan ya de otra manera y así van a poder vivir. Que vivan por la gracia y eso afecta nuestra actitud uno hacia el otro. Nadie va a decir yo soy más importante, porque todo es regalo de Dios, todo es don de Dios. El amor sea sin fingimiento, no que sea sincero el amor que ofrezcamos unos a los otros. Cosas prácticas: obedezcan las autoridades, capítulo 13. Estén alertos porque Cristo va a venir cualquier momento. Manténganse listos para la segunda venida. Capítulos 14 y 15 también hablan de cosas muy importantes. Dicen que hay que respetar que para unos es importante observar cierto día de fiesta, y no vamos a decir esos están atrasados, esos son legalistas, y otros
tampoco van a juzgar, estos están haciendo mal porque ellos comen carne en tal día, o ellos hacen culto en cualquier día de la semana o trabajan el sábado. Esas diferencias entre los creyentes deben de ser con humildad respetados y decir, no puedo juzgar al siervo de otro, a uno que es siervo de Dios. Y no puedo estar criticando a uno que quiera servir a Dios de esa manera, evitando tomar vino o evitando ciertas cosas. No podemos decir, pues ese está pues ya en su legalismo. No podemos decir, ese no está sirviendo a Dios. No podemos criticar a uno por el cual Cristo murió, dice. Entonces es muy importante. En el capítulo 15 también establece la razón. Él sabe, ya saben estas cosas. El capítulo 16 da los saludos finales y la bendición. Saluda a mucha gente, muchos nombres ahí, que nos da una vista más personal de la iglesia ahí en Roma. Y al final glorifica a Dios, una bendición final, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, otra vez énfasis en el evangelio, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Comienza y termina con la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hay una manera de glorificar a Dios, y ese es por medio de Jesucristo. Otra vez, temas importantes en Romanos. La justificación equivale la salvación. Es quedar limpio, quedar inocente delante de Dios. Es la correcta relación con Dios, es tener esa paz con Dios. La fe también, la confianza en la gracia de Dios para la salvación.